Hello students, welcome to the English class, Unit 1, Class 4, ¿ok? Los estudiantes, ¿cómo están? Bienvenidos a la clase de inglés, Unidad 1, Clase 4, ¿ok? El día de hoy vamos a ver lo que es el Adverbs of Frequency en can or can't, ¿ok? Adverbios de frecuencia y el verbo modal can. Ok, los adverbios de frecuencia se utilizan para medir las veces que se repite cierta situación o la frecuencia con que pasa cierta situación. Sí, tenemos el 100% que siempre pasa, o yo siempre me levanto a tal hora, o yo siempre voy desayunando, yo siempre desayuno a tal hora, entonces la frecuencia con la que se repite cierta situación, ¿ok? O sucede algo. Aquí tenemos en inglés las palabras en inglés y su respectiva traducción en español y unos ejemplos, ¿sí? Always, siempre, usually, usualmente, normally, generally, normalmente, generalmente, frequently, frecuentemente, sometimes, algunas veces, occasionally, ocasionalmente, seldom, pocas veces, sorry, hardly ever, casi nunca, rarely, rara vez y never, nunca. ¿Ok? Y aquí tenemos unos pocos ejemplos. Luego continúo con lo que es un poco de la estructura. Bueno, no en sí no sería una estructura, ¿ok? Sino más bien el lugar que ocupa el adverbio de frecuencia dentro de la oración, ¿sí? Porque él ocupa un lugar específico dependiendo de la oración, ¿ok? Entonces tenemos aquí que el adverbio de frecuencia va antes del verbo principal a excepción del verbo be, ¿ok? Entonces el adverbio de frecuencia siempre va a ir antes del verbo principal, ¿sí? A excepción del verbo to be, como es el caso aquí de sujeto, adverbio de frecuencia y verbo. Y por último el complemento, ¿no? I always remember to do my homework. Yo siempre recuerdo hacer mis deberes. El otro ejemplo es he normally gets good marks in exams. Él normalmente obtiene buenas calificaciones en los exámenes. Si se dan cuenta, sujeto, adverbio y verbo, ¿ok? El siguiente cuadrito nos dice que un adverbio de frecuencia va después del verbo to be, que siempre va después del verbo to be, ¿sí? Entonces aquí el ejemplo que nos dice es, she isn't usually bad tempered. Entonces, ella usualmente no tiene o no es de mal temperamento. Pero si se dan cuenta aquí, sujeto, verbo be, y de ahí viene el adverbio de frecuencia, ¿ok? Y por último el complemento. Entonces, ¿qué nos dice el siguiente recuadro? Que cuando usamos verbos auxiliares, el adverbio se localiza entre el auxiliar y el verbo principal. ¿Ok? Entonces aquí tenemos unos casos, ¿no? Auxiliar o verbo modal, que en este caso vamos a utilizar a repasar en lo que es el can. Entonces, she can, auxiliar, adverbio de frecuencia sometimes, el verbo principal y de ahí sí el complemento, ¿no? She can sometimes beat me in a race, ¿ok? El otro es I will hardly ever be unkind to someone. Yo rara vez sería rudo o poco amable con alguien, ¿sí? They might never see each other again. Sí, si se dan cuenta, sujeto, verbo auxiliar o verbo modal, y de ahí viene el adverbio y aquí al lado el verbo, ¿sí? Entonces va a ir en medio, siempre va a ir en medio del auxiliar y el verbo principal, ¿ok? Vamos a la siguiente página, que ya nos habla sobre el verbo modal can or can't, ¿sí? Que se traduce como el verbo de puedo o no puedo, ¿sí? Es el verbo poder en español. Entonces aquí tenemos la estructura en positive o affirmative, positiva o afirmativa, ¿no? Sujeto, can, verb y complemento. Sí, entonces dice, we can take the train to Birman. ¿Ok? Nosotros podemos tomar el tren a Birman. ¿Sí? Lo bueno de este verbo modal es que no cambia el verbo, ¿sí? Si se dan cuenta, el verbo principal, que es el take, no tiene cambios, no sufre cambios, ¿ok? Se escribe en forma base. ¿Sí? Entonces, en la negación igual es sujeto, can't o cannot, el verbo y el complemento, ¿sí? Entonces, I can't believe you say that. Entonces, si se dan cuenta, el verbo no sufre cambios, ¿sí? El que sufre cambios es el de acá, y se le va a aumentar la contracción para indicar la negación, ¿sí? De yo no puedo creer que tú digas eso.
¿Ok? Y por último, la pregunta que va a iniciar con can't, de ahí el sujeto y de ahí el verbo, de ahí el complemento, como es el caso de can I go to the bathroom? ¿Puedo yo ir al baño? ¿Sí? Entonces, aquí dice que usamos cannot para enfatizar negación o en contexto formal. Sí, entonces este de aquí que es sin la contracción, si se dan cuenta no existe el apóstrofe, sin la contracción se utiliza más para enfatizar la negación o para un contexto formal. ¿Ok? Y los usos del can es para permisos, como tenemos aquí el can I go to the bathroom, para habilidades de I go play guitar, yo puedo entonar la guitarra, o para verdades generales, ¿ok? And that's all, students. This is my thank you dance. Goodbye.